Comprensión y fluidez lectora en escolares de establecimientos municipales de la región de los lagos, una aproximación a la competencia lectora. Ponen Emanuel Valenzuela, profesor de lenguaje y comunicación y magíster en lingüística aplicada, actualmente doctorado en lingüística en la PUSV, investiga el procesamiento y la comprensión del discurso escrito en contextos escolares. Fernanda Narváez, fonoaudióloga y magíster en lingüística aplicada, candidata a doctora en lingüística PUSV y académica de la Universidad de los Lagos. María Fernanda Agudelo, fonoaudióloga y académica de la UPLA, con magísteres en Pedagogía Universitaria e Innovación Educativa y en Dirección de Centros Educativos. Bien, muchas gracias. ¿Iniciamos? Sí. Ya. Entonces, bueno, les vamos a compartir, en este caso a ustedes, porque nos tocó justo en una sala que es la única presentación presencial en esta modalidad, así que es como un poco extraño, pero les vamos a compartir nuestra presentación. Como bien decía, no siento que me antecedía, denominada Comprensión y Fluidez Lectora en escuelas de establecimientos municipales de la región de los lagos. La idea de nosotros fue sacar como una radiografía a lo que era la competencia lectora y vincular esta variable de comprensión con la variable de fluidez. Algunos aspectos de nuestra agenda, de lo que hoy día vamos a revisar, algunos antecedentes, algunos aspectos teóricos, algunos metodológicos, ver los principales resultados de este proyecto, las conclusiones y realmente algunas referencias. Bueno, para contarles y contextualizar un poquito respecto de los antecedentes, si le das otro, por favor. El interés por estudiar la vinculación entre aspectos como la fluidez lectora y la comprensión nacen de los estudios del National Reading Panel del año 2000, quien en su informe reveló que habían 5 pilares fundamentales para lograr la comprensión en los estudiantes, que son los que se mencionan ahí: la conciencia fonológica, la identificación de letras, la fluidez, el vocabulario y la comprensión. Entonces esto genera un punto de inflexión en el estudio de la fluidez lectora en particular, puesto que hasta antes de este estudio la fluidez se veía como aspectos vinculados nada más que a signos de puntuación. En cambio, el National Reading Panel releva que la fluidez sería uno de los muchos factores críticos necesarios para lograr una buena comprensión lectora, ya que si el texto se lee de una manera ineficiente o laboriosa, será mucho más difícil para los niños, por ejemplo, recordar lo que se ha leído y poder relacionar con ideas expresadas tanto en el texto, pero también con su conocimiento previo. En relación aquí en contexto nacional, lo que nosotros teníamos para medir aspectos como la fluidez son las pruebas del dominio lector, las que permitían conocer cuán bien decodifica un niño de manera oral y cuán rápido lo hace, ya que serían dos aspectos centrales de la fluidez. Por un lado la decodificación, por otro lado la rapidez, pero la prosodia en este caso solamente estaba en relación con los signos de puntuación. Y Khaled en el año 2017 señala que el entrenamiento explícito en lectura prosódica mejoraría, por ejemplo, la automaticidad de los procesos de decodificación en cursos menores y las habilidades prosódicas de lectura en voz alta en cursos mayores, pensando, por ejemplo, en segundo o cuarto año de educación general básica. Y en ambos casos, entonces, se mejoraría también el desarrollo de las habilidades de comprensión. ¿Ya? En relación entonces con la fluidez y cómo se vincula con la comprensión, bueno, la fluidez se considera un prerequisito para lograr el propósito final de la comprensión, que es la construcción de este significado, construir, ¿no es cierto?, lo que hoy día diríamos un modelo de situación más bien coherente. En contexto nacional, distintos resultados como PISA, PIRS, normalmente señalan que los estudiantes se encuentran bajo los promedios de la media, fijados por la OCDE o fijados por los mismos estudios de PIRS. Y en contexto más bien nacional, los resultados, por ejemplo, del último CIMSE, señalan que los estudiantes tuvieron una mejora en sus habilidades de comprensión, una mejora significativa, porque se considera más de 5 puntos para que sea significativo, y en el año 2023 fue de 272 puntos, por lo tanto, mejoramos a nivel nacional. Sin embargo, sigue estando presente una alta brecha por nivel socioeconómico. Los cuartiles más altos y los cuartiles más bajos presentan ahí resultados muy disímiles. Se acorta la diferencia por género, pero lo que quizás puede ser un poquito más preocupante es que solamente el 47% de los estudiantes acá de cuarto básico, estamos mirando, serían estudiantes que tienen un nivel adecuado de comprensión, mientras que los demás estarían en un nivel elemental o insuficiente. Esto en segundo medio sucede todo al revés. El 50% de los estudiantes se encuentran en un nivel insuficiente. Y esto hoy en día se proponía que estas habilidades como la fluidez eran como habilidades básicas de la comprensión. Sin embargo, los últimos estudios, por ejemplo, vinculados más bien con la validación, que es un fenómeno que se empieza a estudiar por ahí por el 2016,
que sería como un tercer subpaso dentro del proceso de construcción de este modelo del modelo de integración, ¿no es cierto?, para lograr la comprensión. Señala que la fluidez también está asociada de manera positiva con habilidades como, por ejemplo, la credibilidad de la fuente, y que los estudiantes con mayores dificultades en lectura pertenecen también o tienen más dificultades en la evaluación de esta credibilidad que otros estudiantes que presentan mejores desarrollos. Como este es un proyecto que nosotros desarrollamos entre el año 2022-2024, los datos recopilados sucedieron en este contexto de pandemia, ¿ya? En ese momento, si le das una más, por favor. Sí, la encuesta nacional de monitoreo en establecimientos escolares en pandemia señalaba que había niveles críticos en lectura, sobre todo en cuarto básico, ya que solamente el 31,7%, perdón, el 31,7% estaba bajo los niveles esperados, que eran de 1 al 6, y estaba en el nivel 2. El 85% de los encuestados declaraba que la lectura de primero a cuarto básico era peor que en el año 2019, y esto se debía a factores como disminución en la interacción social, la educación virtual, la pérdida del contacto directo con los textos, la disminución de la capacidad de comprensión lectora, lo que también dificultaba el desarrollo cognitivo y la adquisición de nuevos conocimientos. Entonces, en este contexto se dio esta investigación. Algunos componentes centrales de nuestra propuesta, bueno, partir señalando que la fluidez lectora entonces se entiende más que solamente la decodificación rápida y precisa y vinculada con los signos de puntuación, más bien ahora se considera como una habilidad que confluye en estos elementos de rapidez y precisión, pero además vinculado con la expresividad, ya con los elementos prosódicos, que como está entre los componentes de la FL, que es la fluidez lectora, la prosodia dice relación con todos los aspectos rítmicos y tonales del lenguaje, ya entonación, pausa, segmentación que los niños hacen durante la lectura, el fraseo. Y la comprensión lectora, entonces, esta habilidad que nos permite adquirir y utilizar nueva información o nuevos conocimientos. La fluidez lectora, estos componentes de velocidad, precisión y prosodia, estarían vinculados, ¿no es cierto?, con la automatización de estos procesos, tanto en la decodificación como en la precisión de las palabras, lo que resultaría entonces en una identificación rápida, fluida y sin esfuerzo de las palabras del texto. Esto va a estar condicionado por algunos factores como las reglas de conversión grafema-fonema, que también las tengan desarrollados los niños, las rutas de lectura que utilicen o la transparencia de la ley. Bien, desde esa fundamentación teórica, este proyecto tiene por objetivo general establecer la relación entre la fluidez y la comprensión lectora en escolares de establecimientos de la provincia de Osorno y de la región de Los Lagos. Y los objetivos específicos allá. El primero, diagnosticar, por tanto, entonces la comprensión lectora. Posteriormente, describir el desempeño en fluidez lectora considerando sus componentes de automaticidad y prosodia. Además, identificar las relaciones de la comprensión lectora con la variable de la fluidez lectora. Y finalmente, identificar qué componente de la fluidez explica mejor el desempeño en comprensión lectora. Todo esto en escolares de establecimientos de la provincia de Osorno del Puerto. A nivel de marco metodológico, lo primero es un estudio con un enfoque cuantitativo no experimental. Su diseño es correlacional productivo y el corte es transversal. La muestra es no probabilística, no aleatoria y no probabilística. En cuanto a la caracterización de la muestra, hablando de 54 niños, edad promedio entre 9 y 10 años, 28 de ellos de género femenino y 36 masculino, y el nivel educativo, todos pertenecientes a cuarto básico. El índice de vulnerabilidad, perdón, es de 96%, y de acuerdo a la categorización de desempeño. En cuanto a variables de instrumentos, para determinar la comprensión lectora, se usó el CLP, ahí están nuestros autores, que mide la capacidad de la lectura en estudiantes de enseñanza general básica. Para cuarto básico, este instrumento consta de 3 textos con ítems de selección múltiple y uno de términos registra un puntaje total de 18 puntos y su alfa de pruebas es de 0,71. Para la fluidez lectora, por su parte, entonces está la escala de fluidez lectora en español de González Trujillo Caleb de Fior y Gutiérrez Palma de 2014, que mide distintos aspectos de la fluidez lectora, como son la velocidad, la precisión y la prosodia,
Además, la calidad de la lectura a partir de la lectura en voz alta de un texto. Y el alfa de este instrumento es de 0,91. Ya. Dentro del manejo de los datos, ¿cierto? Se creó una base de datos que se manejó en Excel. Los análisis estadísticos se realizaron en el SPSS. Además, entre las evaluaciones, porque la EFLE es una escala que es muy subjetiva para los evaluadores, porque si bien uno asigna un valor del 1 al 4, varía mucho entre la apreciación entre los evaluadores. Entonces, para evitar que hubieran resultados, ¿cierto?, con algún tipo de discrepancia, se hizo un análisis de concordancia interobservadores y se calculó el kappa de Freitas, ¿ya? Para ver que en todos los componentes de fluidez existiera concordancia entre cada uno de los evaluadores, que eran 3. Además, perdón, la EFLE a nivel nacional no es un instrumento validado, por ende nosotros igual vimos la consistencia interna y la confiabilidad del instrumento para ver que realmente estuviéramos midiendo lo que nosotros pretendíamos medir y logramos un alfa de Cronbach's de 0,87. Además, ¿cierto? Se estableció la distribución de los datos con Chapirón. Dentro de los resultados, acá tenemos los descriptivos, ¿cierto? Si aprietas de nuevo aparece eso. Importante acá destacar que nosotros evaluamos a 54 estudiantes de cuarto año básico, y dentro de lo que nosotros podemos ver acá hay algo súper importante, que es el puntaje que obtuvieron en la comprensión lectora, que es de 9,56 puntos de 18 puntos, que era el máximo. Pero cuando nosotros trabajamos o lo convertimos eso a percentiles, estamos hablando que en promedio nuestra muestra estuvo en realidad en el percentil 39, lo cual está muy por debajo de la media, ya lamentablemente, es algo que nos alegra. Otra cosa importante es que nosotros como media en todos los componentes de fluidez encontramos que los puntajes también estaban bastante descendidos, todos alrededor del 2,5 aproximadamente, ¿ya? Avanzamos al siguiente. Dentro de los otros objetivos, nosotros pudimos ver en la matriz de correlaciones, vimos cómo se correlacionaban los componentes de fluidez entre sí, y nosotros podemos ver que solo volumen con comprensión no correlaciona, ni volumen con velocidad. Los demás todos tienen un nivel de significancia importante, ¿ya? Otra cosa relevante es que cuando vemos los componentes de la EFLE aislados, todos tienen una correlación significativa, ¿cierto?, con comprensión lectora, que era lo que a nosotros también nos interesaba, porque muchas veces a nivel educacional chileno nos quedamos solo con la velocidad. Y sabemos que la velocidad, si bien es importante, no es el único componente que influye, ¿cierto?, en que nuestros estudiantes logren una adecuada comprensión lectora. Avanzamos a la siguiente. Nosotros también hicimos un análisis de regresión para ver cuál de los componentes de nuestras medidas de fluidez lectora lograban predecir mejor el rendimiento de la comprensión lectora. Probamos varios modelos, ya probamos, por ejemplo, solo velocidad, que tenía una correlación alta. Sin embargo, cuando logramos el mejor ajuste fue con la constante comprensión y los predictores segmentación, entonación, precisión, pausas y velocidad. El único que no consideramos en este modelo fue volumen, porque no mejoraba el modelo en sí, sino que bajaba la predicción, y con esto logramos que con estos componentes la fluidez lectora predecía un 22% del resultado de la comprensión. Entonces ahí nosotros sacamos esta idea de que en realidad pareciera ser que no solo la velocidad, sino que también estos componentes de la fluidez lectora contribuyen, ¿cierto?, a mejorar el rendimiento de la comprensión lectora en nuestros niños. Dentro de las conclusiones, nosotros en primer lugar tenemos que el diagnóstico que nosotros realizamos en comprensión lectora y fluidez marcaron que el rendimiento en los estudiantes de la provincia de Osorno, que contemplaba la comuna de Osorno, la comuna de San Juan de la Costa y la comuna de Puyehue, presentaron un rendimiento bajo, ¿cierto?, porque estaban en percentil 39 en la comprensión lectora y el otro no alcanzaban la media. Los datos también muestran un alto grado de dependencia entre las variables de la fluidez, ¿cierto?, con la comprensión lectora, y la variable que más correlaciona dentro de la fluidez sigue siendo velocidad, seguida de entonación y de pausas en nuestra muestra, ¿ya? El análisis de regresión indica que las variables predictoras para la comprensión lectora están vinculadas a automatización y prosodia, porque aquí lo único que no consideramos fue volumen, ¿ya?
Y dentro de las proyecciones, nosotros sabemos que tenemos que sí o sí ampliar la muestra para seguir viendo que los resultados sean realmente significativos y más consistentes. Considerar el estadio lector de los estudiantes, porque nos pasó cuando tomábamos los datos que las variaciones entre establecimientos educacionales y entre los mismos estudiantes eran muy amplias, ¿ya? Porque también ahí estamos en un contexto muy distinto. Tenemos que considerar que la región de los lagos es una de las regiones con más alta índice de ruralidad, para lo cual muchos de los niños accedían solo a la lectoescritura a través de guías, ¿ya? Porque no se podían conectar a Zoom, pese a que se hicieron todos los intentos. Entonces hay una realidad local, regional, que también complejizaba un poco esta adquisición de la lectoescritura. Incorporar lectura de palabras y pseudopalabras, ¿cierto? Para ver cómo está ese proceso, y también lo que nosotros nunca nos queremos olvidar de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Nosotros en este proyecto evaluamos estudiantes con necesidades educativas especiales, sin embargo no los quisimos incluir dentro de estos resultados. ¿Por qué? Porque tenemos estudiantes con necesidades educativas transitorias, permanentes, y ustedes saben que dentro de las permanentes existe un gran abanico que no se puede considerar como uno. ¿Ya? Entonces, cuando presentemos eso, lo vamos a presentar desglosado, ¿cierto? Para que podamos ver cómo se ve el rendimiento de fluidez y comprensión en cada uno de estas necesidades educativas. Eso. Ahí están las referencias. Si avanzamos un poquito, está una imagen de la prueba de comprensión lectora que utilizamos, que era el subtest A, y en la siguiente está la escala de fluidez lectora con cada uno de los parámetros y la puntuación, ¿ya? ¿Tenemos que alcanzar? No sé si... Acotación dura. ¿Tiene algo? No. ¿No? Ah, ya. Gracias. Muchas gracias. Sí. ¿No? ¿Ahora todas son online las que Sí, todos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Colela y estoy aquí exponiendo. Quisiera si me pueden confirmar que me escuchan bien y sobre todo que mi presentación se ve bien, Sí, así ya me quedo tranquila. se escucha bien y la presentación se ve perfecta. Bueno, muy amable, muchas gracias. Bueno, como les decía, mi nombre es Valeria Colela y junto con Hilda Albano vinimos, ella no puede participar, pero justamente trabajábamos en en esta investigación y logramos producir este trabajo que se llama Más allá de las palabras, estrategias multiformato para la accesibilidad cognitiva en el espectro autista. Es una investigación que surge sobre todo de una preocupación compartida de muchos de quienes trabajamos en el lenguaje claro, que es cómo asegurarnos de que toda información pública, desde un folleto hasta un sitio web, por ejemplo, pueda ser comprendida por todas las personas sin importar su modo particular de procesar el lenguaje. Planteamos esta investigación en el marco de la semiótica social, de la accesibilidad comunicacional y obviamente también de las políticas contemporáneas del lenguaje, en particular del lenguaje claro. Para introducir brevemente este tema, quería comentarles que nosotros analizamos cómo la gramática multimodal permite comprender el lugar que ocupan, por ejemplo, los pictogramas en la comunicación accesible, especialmente en relación con las personas dentro del espectro autista. Nos apoyamos en dos grandes pilares teóricos. Por un lado, Kreis y Van Leeuwen, quienes sostienen que toda imagen funciona como si fuera un sistema gramatical, con reglas de composición comparables a las del lenguaje verbal, y por el otro lado también la lingüística funcional de Halliday, que explica cómo todos los modos semióticos, no solamente la palabra, cumplen funciones ideacionales
interpersonales y sobre todo también textuales. ¿Cuál es el objetivo principal de esta investigación? Mostrar que los pictogramas no son adornos ni apoyos secundarios, sino realmente unidades lingüísticas con significado que estructuran el mensaje y que amplían la posibilidad de comprenderlos. Y esta idea se vincula directamente con el enfoque del lenguaje claro, que comunicar bien implica también poder anticipar obstáculos cognitivos y eliminar esas barreras en el acceso a la información. Como les decía recién, partimos, o nuestro punto de partida es la gramática multimodal. Kress y Van Leeuwen sostienen que las imágenes también tienen sintaxis, es decir, la forma en la que se disponen los elementos en el espacio determina cómo se leen. Por ejemplo, lo que se coloca a la izquierda se suele interpretar como información conocida, mientras que lo que se ubica a la derecha se lee como si fuera información nueva. Y lo mismo, lo que está arriba representa lo ideal y lo que está abajo lo real y específico. Halliday explicaba que cualquier sistema de significado, sea verbal o visual, organiza la experiencia y establece relaciones sociales y estructura su propio mensaje. Y en ese sentido, en sentido similar, también Barthes recordaba que ninguna imagen es neutral, que toda imagen conlleva un código aprendido culturalmente. ¿Y por qué considerábamos que esto es relevante? Porque cuando trabajamos con pictogramas destinados a personas con TEA o con trastorno autista, estas convenciones de lectura se vuelven fundamentales para asegurar la claridad, la consistencia y la anticipación y en la comprensión de ese mensaje. Y cuando hablamos de lenguaje claro, hablamos justamente de eso, de asegurar que las elecciones formales, textuales o visuales, no importa, pero que reduzcan la ambigüedad y por lo tanto hagan más comprensible ese mensaje. Los pictogramas son una herramienta clave en lo que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva, especialmente para personas con autismo, que suelen presentar un procesamiento visual más efectivo que el lingüístico textual. Los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa ofrecen un vocabulario visual estándar. Este vocabulario no solamente representa objetos o acciones, sino que permite construir oraciones visuales con una sintaxis propia. Por ejemplo, un pictograma de yo seguido de querer y luego comer funciona justamente como una frase coherente. Aquí vemos la importancia de hablar de gramática y no solamente de imágenes sueltas. Además, los pictogramas cumplen una función que es profundamente compatible con el lenguaje claro, porque expresan el significado de una manera directa y evitan tecnicismos innecesarios o estructuras abstractas. Si el lenguaje claro busca eliminar las barreras textuales, justamente los pictogramas ayudan a eliminar algunas de esas barreras, sobre todo las cognitivas, las visuales y las atencionales. En Argentina los avances institucionales han sido significativos, primero con la Ley 26.378, que incorpora la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y establece explícitamente la accesibilidad a la información como un derecho. Y a partir de ese marco, por ejemplo, en 2023, la Secretaría de Innovación Pública y la Agencia Nacional de Discapacidad exigieron a los organismos estatales ofrecer guías de trámites en lectura fácil y con pictogramas. Y esto representa un cruce muy claro entre la claridad cognitiva y el lenguaje claro, porque ambos parten de esa premisa de que toda información pública tiene que ser comprensible. Además, por ejemplo, en los museos nacionales se incorporó este sistema estandarizado de pictogramas, construido de acuerdo a las normas ISO de legibilidad, y también se incorporaron pictogramas, por ejemplo, en el transporte público, lo que facilitó de alguna manera la tarea de orientación de aquellas personas que necesitan procesar la información de una forma visual. Estas políticas no dependen de voluntades individuales, sino que necesitan ser cambios estructurales que ayuden a garantizar esa igualdad simbólica. Estuvimos investigando también Chile,
para poder hablar un poco en, en este congreso, donde va a haber muchas personas de Chile participando. En Chile también la ley TEA, sancionada en el 2023, reconoce ese derecho de las personas autistas a recibir una comunicación adaptada. Y a partir de esta ley, distintos servicios de salud comenzaron a producir afiches anticipatorios, es decir, estas secuencias de pictogramas que explican paso a paso un procedimiento médico, por ejemplo. Y esto ayuda a reducir la ansiedad en las personas con autismo, organiza la anticipación y además mejora la experiencia en la atención. Estuvimos investigando y vimos que muchas municipalidades o localidades, por ejemplo, adoptaron esas secuencias visuales para la señalización vial, es decir, para los cruces en las esquinas, también siguiendo unas normativas ISO. Y en estos casos en particular vemos visualmente una gramática narrativa con flechas, con secuencias de acción, con colores funcionales. Es decir, esta experiencia chilena que pudimos analizar muestra cómo una ley general puede convertirse en una política comunicacional concreta, sobre todo cuando se interpreta desde la accesibilidad y desde el lenguaje claro. Y entramos a estas dos, a esta frase, a este término tan importante que es la accesibilidad digital, partiendo sobre todo porque la accesibilidad cognitiva está muy vinculada a lo digital. La ley garantiza el acceso a la información en formatos adecuados y se promueven recursos y herramientas digitales que generan estas secuencias de pictogramas a partir de texto. Aquí traje para mostrarles dos ejemplos, no sé si los están viendo. Uno es Soy Visual y el otro es Picto Traductor. Estas son dos tecnologías que conectan directamente con las pautas de accesibilidad del contenido digital, las pautas QAC, que recomiendan ofrecer alternativas no textuales equivalentes para crear contenido comprensible. Actualmente se avanza de una forma muy coherente también con el lenguaje claro, porque si un texto presenta barreras, se lo puede adaptar multimodalmente. Es un enfoque que combina lo técnico con lo digital y sobre todo que es escalable, lo que es muy interesante. Aquí aparece un punto clave, que eso es que la accesibilidad no es solamente una cuestión pedagógica o de diseño, es una cuestión normativa. Las normas ISO, sobre todo la 7001 y la 7010, estandarizaron, por ejemplo, los pictogramas públicos o de seguridad. Después tenemos la ISO 9186, que estableció métodos de prueba para medir la comprensibilidad, en el sentido de que un pictograma debe ser interpretado correctamente por al menos 2/3 de las personas evaluadas. Y en ese sentido, las pautas QAC, que son y norma ISO a partir de septiembre de este año, también plantea la necesidad de que los sitios web sean accesibles con criterios de perceptibilidad, operabilidad y comprensibilidad. Estas normas son coherentes con los principios del lenguaje claro, por lo que les decía recién, si un mensaje no se comprende, el problema no está en la persona, sino en el diseño de ese mensaje. Cuando analizamos pictogramas desde este marco, vemos que tienen una sintaxis espacial. La dirección de lectura, la proporción entre figura y fondo, el color usado para marcar acciones o prohibiciones, todo ello constituye un sistema de reglas. Kress y Van Leeuwen dicen que leer una imagen es un proceso activo, es decir, la imagen no habla por sí sola, sino que esa lectura requiere coordinación visual y cognitiva. Por eso es tan importante que los pictogramas estén normalizados, que sean consistentes y que formen parte de un sistema y no de decisiones aisladas. Es decir, no podemos utilizar cualquier imagen como si fuera pictograma. Es importante lograr estandarizar esas secuencias. Llegamos entonces a la idea de multimodalidad como derecho, en el sentido de que las personas no comprenden el mundo a través de un solo canal, sino que la modalidad refleja esa diversidad cognitiva real que tenemos como humanidad.
El lenguaje claro sostiene que la responsabilidad de la comprensión recae en quien comunica un mensaje, no en quien lo recibe. Por eso la accesibilidad cognitiva amplía esta idea de que la comunicación accesible es aquella que logra anticipar y compensar esas diferencias cognitivas. Munari en ese sentido afirmaba que comunicar mal es un acto de irresponsabilidad y desde esta perspectiva diseñar información que no es accesible es de alguna forma una forma de exclusión. Por eso hay que diseñar en forma clara, en forma multimodal y también de forma previsible, sobre todo si lo que queremos realmente es incluir. Para cerrar esta participación, quería que reconozcamos esta idea de que los pictogramas constituyen un lenguaje visual estructurado que reduce barreras cognitivas y que amplía el acceso a la información. Esta idea de gramática multimodal muestra que el significado se construye en interacción de modos, es decir, no solamente de palabras, y por eso el lenguaje claro y la accesibilidad cognitiva deben pensarse de forma conjunta. En América Latina hay importantes avances en estos temas, por eso queda hecha la invitación a seguirlos trabajando, porque todavía faltan consolidar marcos legislativos que incluyan explícitamente la accesibilidad cognitiva como un derecho y no como una práctica opcional. Para, para cerrar, les dejo sobre todo esta idea de que trabajar con pictograma es una cuestión, es una intervención sobre todo a favor de la equidad comunicativa, porque no todas las personas acceden al conocimiento de la misma forma. Aquí les dejo, si les interesa, este QR pueden escanearlo y acceden a una versión libre y gratuita de este libro, Perdidos en el laberinto de las palabras, que es un libro en el que confluye el estudio del discurso, de análisis del discurso, de la gramática y sobre todo con principios del lenguaje claro que lo que buscan es hacer más accesible la comunicación jurídica y administrativa, sobre todo para toda la ciudadanía. Desde ya, muchas gracias por la invitación. Siempre la Universidad de La Serena es muy amable en invitarnos y en aceptar nuestras presentaciones. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna consulta o pregunta? Parece que no, así que damos el cierre. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Tengo la Hola. presentación a las 3:10, espero. Depende de usted, ¿quiere comenzar antes o...? Sí, ¿puedo comenzar antes? No tengo problema con eso. Ya. Intersubjetividad y grounding en la construcción discursiva del lector en textos escolares de formación ciudadana. Un análisis crítico cognitivo del discurso. Expone Felipe Villegas, profesor de lenguaje y comunicación, magíster en estudios del discurso y candidato a doctor en lingüística, especializado en análisis crítico del discurso, lingüística cognitiva y lingüística del corpus. Ha publicado sobre el tratamiento del pueblo mapuche y las relaciones entre la democracia y la educación en textos escolares. Y es profesor en la UNCE. Muchas gracias por la introducción. ¿Se alcanza a ver lo que estoy compartiendo, cierto? Sí, sí, Sí. Perfecto, muchas gracias. Em, entonces, voy a presentar este trabajo que se enmarca en el contexto de mi tesis doctoral. Em, el objetivo
al tiro que no veo con con la pantallita de la presentación. Parece. El objetivo de investigación, entonces, es interpretar la manera en que la construcción lingüística del lector ideal del texto escolar puede propiciar alguna perspectiva sobre democracia y educación, con especial atención al continuo entre perspectivas maximalistas y minimalistas sobre democracia y educación. ¿Por qué me interesé en las perspectivas sobre democracia y educación? En un contexto bastante amplio, existe acuerdo en que la democracia actual y los valores democráticos se encuentran en crisis. Existe un cuerpo de investigación que señala que a lo menos hace 20 años esta crisis de las democracias liberales, como se han conocido, se ha dado y se está profundizando. Frente a este problema parece haber claridad de que la educación juega un rol importante en contrarrestar la crisis. Sin embargo, existe una falta de claridad y de acuerdo sobre cómo se educa para la democracia, cómo se puede fortalecer la democracia desde la educación. Y esta falta de acuerdo se debería a que es una noción disputada, la noción de democracia y educación. Eh, estas diferencias respecto a cómo se debe educar para la democracia responden a perspectivas eh, político-ideológicas de fondo de cada propuesta sobre cómo educar para la democracia. Sin embargo, yo acá decidí centrarme en un enfoque que ha sido reconocido en Chile, reconocido por el Ministerio de Educación y que es el que más atención ha suscitado en materia investigativa, sobre el que más se ha desarrollado investigación. Por una parte está el enfoque minimalista, que se corresponde con la educación cívica tradicional, que se considera más restringida, se centra en la transmisión de conocimientos sobre la institucionalidad para que los estudiantes en el fondo conozcan cómo funciona la institucionalidad democrática y se enfoca en la participación principalmente a través del voto, principal y únicamente a través del voto. Esa es la característica que se asocia con la perspectiva minimal. Por otra parte, el enfoque maximalista se considera como una perspectiva más amplia que busca desarrollar las competencias de los estudiantes para que se desenvuelvan como ciudadanos activos y tomen prácticas democráticas fuera del ámbito institucional, es decir, tanto dentro del ámbito institucional como fuera. Es decir, que se presta más atención, por ejemplo, a los valores democráticos, a la práctica de valores democráticos en el cotidiano. En Chile se ha adoptado esta distinción, sin embargo, el plan de formación ciudadana que elabora el Ministerio de Educación chileno parece tener algunas confusiones conceptuales, dado que la revisión de las perspectivas minimalista y maximalista indican que la perspectiva maximalista incluye a la perspectiva minimalista. Es decir, en la perspectiva maximalista queremos que los estudiantes y los ciudadanos que se están formando tengan conocimiento respecto a la institucionalidad, pero además de la institucionalidad queremos que participen y que sustenten valores democráticos y que su comportamiento democrático vaya más allá de simplemente el voto, de simplemente votar. Eh, Sin embargo, el plan de formación ciudadana considera que es relevante la distinción entre perspectivas minimalistas y maximalistas, de manera que las escuelas y liceos puedan ejecutar acciones y estrategias que integren ambos enfoques. El problema acá es que parece haber una falta de claridad con respecto a qué perspectivas se adoptan en el sistema educacional chileno. Eh, Algunos estudios señalan, por ejemplo, que los profesores dependiendo del área geográfica de los colegios, dependiendo del nivel socioeconómico de los colegios, etcétera, hay diversidad respecto a qué perspectiva se promueve. Entonces, frente a esta falta de acuerdo, yo me interesé por saber qué ocurría en el texto escolar de formación ciudadana, de la asignatura de formación ciudadana. Esta asignatura se creó el año 2020 y se desarrolló como resultado de un número de reformas que venían buscando mejorar la formación ciudadana en el país, producto de malos resultados en pruebas internacionales respecto a la educación ciudadana que tenían los escolares chilenos. El texto escolar entonces se conforma como un recurso valioso para operacionalizar los lineamientos del currículum en la sala de clases y además son especialmente interesantes porque conforman un discurso social obligatorio y típicamente se los considera que son objetivos, se les asocia con la verdad y se deja de lado el componente ideológico que pudiesen tener de fondo. Y como veíamos, las perspectivas minimalistas o maximalistas responden en última instancia a creencias políticas e ideológicas con respecto a qué es la democracia y cómo
educamos para la democracia. Entonces, acá un aviso importante. Como forma parte de mi tesis doctoral está compuesto por más elementos. Yo me interesé por qué perspectivas existían dentro de los textos escolares, y para esto operacionalicé tres diferencias entre las perspectivas minimalista y maximalista. Primero, las temáticas relacionadas con la democracia que son abordadas. Típicamente, en la perspectiva minimalista solamente se abordan temáticas institucionales, mientras que en la perspectiva maximalista se abordan temáticas más amplias, por ejemplo, movimientos sociales, derechos medioambientales, los derechos humanos propiamente tal. Eh, También otro elemento en el que me centro en esta ponencia, es la parte de la tesis que presento, es la consideración de los estudiantes en relación al contenido de los textos escolares, es decir, cómo se vinculan los contenidos que se abordan en la formación ciudadana con el lector del texto escolar. Y por último, la manera en que se concibe la democracia la investigo a través de metáforas conceptuales sobre democracia en los textos escolares. Pero en este trabajo me centro únicamente en la consideración de los estudiantes en relación con el contenido de los textos escolares. El marco teórico que utilizó se centra en tres áreas principales: estudios críticos del discurso, lingüística del corpus como metodología y lingüística cognitiva como la gramática que utilizo de fondo para el estudio de los fenómenos lingüísticos que son mi objeto de estudio. Los estudios críticos del discurso son una perspectiva, no son una metodología, no tienen una teoría de fondo particular, son una perspectiva que tiene como característica que son una forma particular de análisis del discurso que busca revelar las propiedades ideológicas y persuasivas de los textos y el habla, que no serían inmediatamente aparentes sin la asistencia de un marco descriptivo como el de una gramática o una tipología. Em, por eso, dado que las perspectivas sobre democracia y educación tienen este trasfondo ideológico, los estudios críticos del discurso aparecen como una perspectiva relevante de incorporar para poder analizar qué perspectiva se está tomando. La lingüística cognitiva tampoco es el nombre de una teoría cerrada, sino que es el nombre de un conjunto de investigaciones que tienen ciertas asunciones de base compartida. Em, Acá me voy a centrar en la idea de que hay dos principales áreas de interés en la lingüística cognitiva: el estudio del contenido conceptual y la estructuración de ese contenido conceptual. Y la estructuración del contenido conceptual se realiza a través de construals. Los construals son opciones de conceptualización que se promueven a través de construcciones lingüísticas. En palabras de Langacker, la misma situación, evento, relación o entidad se puede conceptualizar de maneras diferentes según las formas lingüísticas elegidas, y dicha elección es considerada como una operación conceptual. La intersubjetividad, entonces, aparece también como algo interesante en este sentido, porque yo estoy interesado en cómo se construye la conceptualización del lector del texto escolar, cómo se construye intersubjetividad con el estudiante que lee el texto escolar. Para Langacker, la conceptualización y la construcción de significado se caracteriza por ser intersubjetiva, ya que toda interacción comunicativa requiere de una coordinación conceptual con otro conceptualizado. Este es el modelo de Langacker para los aspectos del discurso, donde tenemos el evento de uso y la relación intersubjetiva. Surge acá de los dos círculos, que uno está con E y uno con R, de emisión y receptor, que básicamente se comunican lingüísticamente para llevar la atención al elemento en foco. Esta imagen va a ser relevante cuando explique los elementos gramaticales correspondientes a mi análisis también. Entonces, un construal interesante, que es decir, la manera en que se construye una escena o participantes de un evento, la noción de construal subjetivo y objetivo. Las expresiones lingüísticas pueden ser catalogadas según qué tan subjetivamente u objetivamente construyen una entidad particular. Acá tengo que hacer la salvedad de que la noción de objetivo y subjetivo es contrario a los términos que utilizamos en el habla cotidiana. La noción de construir subjetivo-objetivo es una distinción que surge de la simetría entre sujeto de conceptualización y objeto de conceptualización. Entonces, la subjetividad corresponde al sujeto de conceptualización, es decir, cuando no lo ponemos en foco. La subjetividad pertenece al rol del observador en las situaciones de visión en las que la asimetría observador-observado está maximizado.
Esta sería la configuración típica de un constructor subjetivo en que el emisor y el receptor no forman parte del foco de atención que se encuentra dentro del marco de visión que propone una expresión lingüística. Y una construcción objetiva sería cuando uno de los miembros de la situación comunicativa, el emisor o el receptor, es puesto en foco. Acá representado por el círculo con una R, haciendo referencia en este caso al receptor o al lector del texto escolar, puesto en foco. Por lo tanto, el receptor se transforma en objeto de conceptualización y podríamos hablar de un construal subjetivo o más subjetivo. Entonces, en los textos escolares, típicamente la segunda persona gramatical es la que promueve la conceptualización del lector, oyente o receptor de la situación comunicativa. En la situación específica de los textos escolares, la segunda persona puede promover la conceptualización del lector ideal del texto escolar, esto es, el estudiante. En español, la segunda persona es codificada principalmente por los pronombres personales, los posesivos y la conjugación verbal. Además, algo importante es que los constructores subjetivos y objetivos no son una categoría tajante, sino que es un continuo entre subjetividad y objetividad. La objetivación fonológica y la objetivación conceptual tienden a correlacionarse, dice Langacker, es decir, que mientras un elemento es más explícito, un ítem léxico, por ejemplo, más objetivamente está siendo construido. En cambio, mientras menos mencionado es un elemento del ground o de la situación comunicativa, es dejado más implícito y la construcción es más subjetiva. En términos lingüísticos, las clases de palabras son más explícitas o menos explícitas. Los pronombres personales son la clase de palabras que promueve un constructo objetivo más explícitamente porque son un ítem léxico independiente, especialmente los pronombres personales tónicos, son un ítem léxico independiente que su única función es hacer o indicar, hacer referencia a los participantes de la situación comunicativa. Los posesivos estarían en el segundo nivel y la conjugación verbal, por último, sería ya el último nivel de construcción objetiva, ya que la codificación de la persona se realiza a través de la flexión verbal y no un ítem léxico particular. Metodología que utilicé entonces para ver cómo se codificaba la segunda persona en el corpus de textos escolares fue crear un corpus de 294.446 palabras etiquetadas gramaticalmente en la herramienta Sketch Engine por los 4 libros que se habían distribuido desde 2020 hasta 2022. Creo que el libro 2022 todavía es el libro que se utiliza actualmente. Se utilizó la búsqueda de concordancias con lenguaje de búsqueda para buscar enunciados que contuvieran al menos un pronombre personal de segunda persona, ya que pueden haber enunciados que tuviesen varios pronombres personales. Y así se buscó esto con lenguaje de búsqueda de Corpus Query Language, con los códigos que se muestran ahí. Además, se revisaron aleatoriamente 100 líneas de concordancia según cada clase de palabra por libro, lo que permitió un análisis cualitativo más fino que el análisis puramente cuantitativo. Análisis y resultados. Esta parte va muy corta porque es muy cuantitativa. Llama la atención que las cláusulas con al menos un pronombre personal de segunda persona destaca el libro de Calicanto con un 5,82% de las cláusulas totales del texto escolar aparece al menos un pronombre personal de segunda persona, lo que dobla al resto de los textos escolares. Ejemplos de pronombres personales de segunda persona son qué contribución puedes hacer tú para favorecer la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Tú puedes hacerte parte de esta ciudadanía activa aportando al debate en torno a esta importante dimensión de nuestra vida en sociedad. Como se puede ver, el pronombre personal tiene un efecto fuerte fonológicamente y se espera que por lo tanto conceptualmente. Los posesivos, la verdad es que no destacan, no hay ningún libro que destaque en cuanto al contenido de posesivos. Sin embargo, el texto escolar de San Sebastián ya se presenta un poco más descendido. Ahora, lo que sí pude ver en el análisis cualitativo es que hay una diferencia en qué relación establece los posesivos. Por ejemplo, casos como 4. Luego intercambia tus respuestas con un compañero que haya elegido la misma institución y responde. ¿Estás de acuerdo con su definición? ¿Por qué? En este caso, el posesivo tú hace alusión a tus respuestas
justifica tu respuesta. Hay otro tipo que es muy clásico como responde en tu cuaderno, que hace noción al contexto inmediato del estudiante en el aula. Sin embargo, hay otros usos más amplios de los posesivos, como ¿qué ocurre en tu comuna o región? ¿Qué ocurre en tu comunidad? Es decir, se establece ya un marco más social que simplemente el ámbito inmediato de la sala de clase. En cuanto a la conjugación verbal, acá los tres textos escolares, los tres primeros textos escolares tienen un porcentaje similar de presencia de cláusulas con verbo de segunda persona. Sin embargo, el libro de San Sebastián 2022 se presenta descendido. Solamente 11% de las cláusulas totales del texto escolar presentan alguna conjugación verbal de segunda persona. Para poner en ejemplo qué, qué efecto tiene esto en términos cualitativos, acá a continuación presento dos ejemplos que hablan sobre el mismo elemento, es decir, la participación al interior de la escuela, uno sin construir su objetivo y otro utilizando tanto pronombres como posesivos como conjugación verbal de segunda persona. El ejemplo 11 dice, estudiantes como ciudadanos activos. La participación al interior de la escuela no solo es un aprendizaje importante, sino que puede provocar cambios fundamentales tanto en términos materiales como en las relaciones humanas. Esta construcción subjetiva no permite al estudiante pensarse en relación con la participación al interior de la escuela. En cambio, el ejemplo 12 nos dice, uno de los lugares más importantes donde puedes ejercer una participación ciudadana activa y democrática es al interior de tu propio colegio. Allí puedes encontrar distintas instancias de las cuales hacerte parte para defender tus derechos y promover tus intereses y los de los demás. Esto no es solo relevante porque forma parte de tu educación ciudadana, sino que lo es porque constituye un mecanismo con el que contribuyes a tu propio bienestar y al de tu comunidad. En términos de conclusiones, entonces, es posible interpretar que el texto de la editorial Calicanto del año 2020 es el texto que promociona en mayor medida una construcción objetiva del lector ideal del texto escolar, lo que puede responder y promover además en el lector una perspectiva más maximalista de democracia y educación al conceptualizar al estudiante en relación con los contenidos del texto escolar. Por otra parte, es posible interpretar que el texto de la editorial San Sebastián del año 2022 es el texto que promociona en menor medida una construcción objetiva del lector ideal del texto escolar, lo que, en oposición a lo que ocurría con el texto de Calicanto, puede promover una perspectiva más minimalista de democracia y educación, lo que se condice con otros hallazgos en el marco de esta investigación, de mi investigación doctoral. Eso sería mi presentación. Muchas gracias por la atención. ¿Alguna consulta o duda? No, bueno, entonces damos muchas gracias, Felipe, por su presentación. Gracias, gracias. ¿De casualidad se encuentra presente Mariano Calle? A las 4 en punto se va a retomar las presentaciones. Súper. Muchas gracias.
No sé si comienzo ahora, si hay que esperar unos minutos, tú me dices. Sí, sí puede comenzar ahora. Bien, entonces voy a compartir pantalla. Ujú. ¿Ustedes pueden ver mi presentación? Sí, sí se ve la presentación. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, mi nombre es Alejandra Celi, yo soy parte del CONICET de Mendoza, Argentina, y quería compartirles brevemente parte de mi trabajo de mi tesis doctoral que tiene que ver con la adquisición de las construcciones resultativas del inglés por sujetos cuya lengua materna es el español. Acá el título de esta presentación es Pensar para hablar en otra lengua, ¿no? El caso de la construcción resultativa. Para ello, entonces, el objeto que delimito, o el problema en realidad con el que quiero trabajar, tiene que ver con la adquisición de lengua extranjera partiendo de un anclaje epistemológico y teórico de la psicolingüística cognitiva y de la gramática, em, partiendo de la base que diferentes lenguas tienen maneras prototípicas de configuración de la experiencia, y por eso me interesa en particular el contraste inglés-español, teniendo en cuenta los preceptos de la relatividad lingüística y la hipótesis de pensar para hablar de Slovin, ¿no? Acá se propone que los y las hablantes de una lengua X amoldan sus pensamientos y la configuración de los eventos en el mundo de acuerdo a marcos lingüísticos disponibles. De modo tal que aprender una lengua extranjera entonces supone acceder a unas formas alternativas de configuración y organización de esa experiencia, ¿no? A partir de esto, entonces, es que tomo acá PRI, es la construcción resultativa del inglés, como una estructura paradigmática de la configuración de eventos en inglés, y me interesa pensarla en función del contraste que tiene con los marcos disponibles, los recursos disponibles que tiene el español para codificar esos mismos eventos en la lengua extranjera. Partiendo también de la diagramación o la gradiente que propone Talmy sobre los eventos de movimiento, en la que propone que estructuras como the kid ran into the room, en inglés, es una configuración de lengua de marco satelital, perdón, en la que el verbo run, correr, codifica una manera de llevar a cabo una acción, mientras que la frase preposicional into the room codifica el resultado. En español, codificamos este tipo de eventos siguiendo un marco verbal de configuración de eventos, o propio de un marco verbal en realidad, donde podríamos traducir esta estructura como el niño entró corriendo a la habitación. Acá tenemos una unión inversa de constituyentes que denomino, en la que ese resultado que teníamos en la frase preposicional en inglés lo codificamos en el resultado, perdón, en el verbo, en español, el verbo entrar de resultado, ¿no? Mientras que la manera en la que se realiza esta acción, run, lo codificamos en español con un adjunto corriendo en caso de que sea pragmáticamente relevante. Esto es precisamente la construcción resultativa en el inglés, the kid ran into the room. Ahora bien, pensando estructuras que tienen esquemas sintácticos de predicación secundaria, también existe una estructura como la que vemos acá, the teacher arrived home tired, que podemos traducir o generar un equivalente en español siendo bastante literales, ¿no? El profesor llegó a casa cansado. En este caso, lo que se juega no es una configuración de una manera de una acción más un resultado, sino más bien acá la frase preposición al final lo que hace es describir el estado de alguno de los participantes. Entonces, tanto en inglés como en el español, supone una unión, la equivalente del español en relación a la estructura en inglés supone una unión directa de constituyentes. Por eso a mí me interesa la construcción resultativa, el primer caso, y lo contrasto con la construcción descriptiva, que es una estructura que está presente en español y que en relación a la estructura en inglés no hay diferencias sintáctico-semánticas. Sin embargo, las resultativas no son una estructura homogénea, sino que tenemos diferentes tipos, y yo trabajo con 3 tipos particulares, que son como los grandes grupos, ¿no? La resultativa de trayecto, que hay un verbo de manera, como en este ejemplo push, empujar.
Y una frase preposicional que codifica un cambio de locación, off the stage. Acá literalmente podríamos traducir esta frase como Harry empujó el piano afuera del escenario. Esto es un equivalente, ¿no? De cada uno de los elementos en inglés, lo podemos traducir directamente en español, sin embargo, el significado que se codifica en español no codifica un traspaso de un límite, es decir, no supone que el piano lo empujé de modo tal que lo saqué del escenario. Puede ser que suceda eso en términos, o sea, pragmáticos se podría llegar a inferir, pero no está codificado léxicamente, ¿no? En el caso del inglés sí supone que yo empujé y lo saqué al piano del escenario. Para poder generar este traspaso de límite necesito nuevamente invertir los constituyentes, como en Harry sacó el piano del escenario empujándolo. Es por esto entonces que sostengo que en equivalentes en español de este tipo de estructura los tenemos de una manera bastante cercana al español, podríamos traducir elemento por elemento, pero si queremos codificar este traspaso de límite necesitamos esta unión inversa de constituyentes. Entonces está restringida para ese tipo de significados, ¿no? Otras construcciones es la de construcción resultativa de propiedad, que acá, como Mary Dance John Tyre, en vez de generar un cambio de locación, estamos generando un cambio de estado y un verbo de manera con un objeto que no es necesariamente requerido por la semántica verbal y un adjunto, un satélite, que es una frase adjetival. Acá necesitamos necesariamente generar una unión inversa de constituyentes para que esto tenga sentido en español. Diríamos algo así como Mary cansó a Juan bailando, de tanto bailar. Necesariamente para codificar el resultado necesitamos esa unión inversa. Y por otro lado, las construcciones de falso reflexivo son muy similares a las anteriores, pero acá, como Susie cried herself asleep, tenemos un objeto directo que, de nuevo, no está requerido léxicamente por el verbo, pero a su vez es un pronombre reflexivo que no está ocupando una posición semántica necesaria para el verbo, sino más bien es falso porque está ocupando un hueco, digamos. Este tipo de estructuras también requieren una unión inversa de constituyentes, como está traducido, como el equivalente posible en español, que está al final. Susie se durmió o se quedó dormida, como llorando al final, ¿no? En español, sin embargo, no tenemos este uso particular de una forma. Entonces, tenemos como estas equivalencias de estas estructuras, pero requieren algunas modificaciones del orden de la interfaz sintáctico-semántica del español. A partir de esto es que me pregunto entonces si hay una gradiente de adquisición de las diferentes resultativas, teniendo en cuenta que la lengua materna de los hablantes es el español como lengua. Es decir, tenemos herramientas lingüísticas y tenemos una configuración mental de los eventos en el mundo de acuerdo al español precisamente y no a otra lengua. Y a su vez, ver si existen efectos que tengan que ver con la proficiencia en este tipo de adquisición, en el grado de manejo del inglés como lengua extranjera. Para esto yo trabajé con varias tareas experimentales. Acá les voy a contar algunos datos sobre una tarea de comprensión de oraciones en la que queríamos identificar un poco el grado de interpretación de estas diferentes estructuras, cuán bien son interpretadas por hablantes que hablan español y que aprenden inglés como lengua extranjera. Y también una tarea de juicio de aceptabilidad donde evaluamos en relación al tiempo de respuesta, cuánto tardan en responder, cuál es el costo de procesamiento de las diferentes construcciones. Primero, en relación a la tarea de comprensión de oraciones, pude acceder a sujetos de diferentes niveles de proficiencia y a un grupo de nativos de inglés también como un grupo control. La tarea consistía entonces en presentar una construcción, sea resultativa o descriptiva, con 3 opciones diferentes en las que los sujetos tenían que decir, bueno, cuál es la interpretación que más se ajusta a esa estructura. Aquí entonces, en este cuadro, en este gráfico, podemos ver en el eje vertical la probabilidad estimada de respuestas correctas en relación al nivel de proficiencia, o en relación al grupo, en verdad. El primer grupo es ILE, el inglés como lengua extranjera de nivel bajo, inglés como lengua extranjera de alto nivel de proficiencia y grupo nativo. Acá es interesante que, bueno, y las 3 construcciones, ¿no? Las 4 construcciones. La descriptiva, que es la línea naranja o rojita que está arriba, es la que les comentaba al inicio, que tiene una configuración, equivalentes directos en español, como arrive home tired, ¿no? Llegar a casa cansado. En el caso del grupo de ILE bajo, vemos una mejor interpretación de la construcción descriptiva, esta que les estoy mencionando, que
las construcciones resultativas de propiedad de falso reflexivo, la celeste y la violeta. Hay una diferencia bastante grande en la interpretación de estas dos. Sin embargo, no hay diferencia significativa con la construcción resultativa de trayecto, la línea verde. Eso es una cuestión para anotar porque se repite luego. Después, en el grupo alto, a nivel de proficiencia alto, y en el grupo nativo no hay diferencia entre las diferentes construcciones, lo cual también es interesante para anotar. Y no vemos diferencia significativa en ninguno de los grupos en la construcción descriptiva, es aquella que está en el presente en ambas lenguas. Arrive home tired, llegar a casa cansado. Por otro lado, dentro del grupo ILE, precisamente, en relación a el nivel de proficiencia, acá vemos como la probabilidad de estimada respuesta correcta conforme aumenta la proficiencia. En el eje horizontal vemos cómo mientras más sube la línea, más efecto de proficiencia hay para las estructuras. Vemos entonces que en el nivel bajo, al inicio de la línea, en la construcción descriptiva, que es la línea negra, no muestra efectos de proficiencia muy altos, bastante consistente con el gráfico anterior. La que muestra mayor nivel de aumento, grado de aumento de interpretación conforme aumenta la proficiencia es la línea celeste, la construcción de propiedad. Mary danced John tired, cansó a Juan bailando, ¿no? Que requiere necesariamente una unión de constituyentes inversa. Y a su vez, en un inicio, ¿no? En un nivel de proficiencia bajo, ni la resultativa de trayecto, push the piano off the stage, sacar el piano del escenario, o la descriptiva presente en ambas lenguas no muestran diferencia significativa entre sí. Entonces, por ahora hay diferencia entre las diferentes construcciones, siendo la descriptiva la mejor interpretada, por decirlo de algún modo. En relación a la tarea de juicio de aceptabilidad, medimos el coste, antes que nada, trabajé con un grupo de hablantes de ILE, de inglés como lengua extranjera, altamente proficiente en inglés, y lo contrasté con un grupo de nativos en inglés. Y aquí les preguntábamos a los sujetos si consideraban que la estructura que se le presentaba era aceptable o no para un hablante nativo del inglés. Entonces acá medíamos si respondía correctamente y cuánto tardaba en responder. Voy a comentarles un poco los tiempos de respuesta, que es como lo más contundente aquí, y es bastante similar a la precisión de respuesta de los sujetos. En el grupo ILE, de hablantes de inglés como lengua extranjera, que es la primera caja que vemos acá, la segunda caja del grupo nativo, y esta media en el eje vertical son los tiempos de respuesta, cuánto tardan en responder. Y las diferentes construcciones, ¿no? Acá lo que nos interesa es la línea celeste, que son las construcciones licenciadas, las construcciones que están correctas, que juzgaron como correctas aquellas aceptables. Acá podemos ver un mayor costo de procesamiento para la resultativa de propiedad de falso reflexivo, las últimas dos construcciones que les mostré, en contraste con la construcción descriptiva y de trayecto, las primeras dos que les mencioné. Estas dos funcionan como opuestos, ¿no? En términos de precisión de respuestas, no tengo el gráfico acá disponible, pero lo que sucede es al revés. Aquella que tardas más en responder tiene mayor error, digamos, en la precisión. Aquella que tarda menos en ser respondida, hay mayor precisión de respuesta. En relación a los nativos, no hay diferencias significativas en el tiempo de procesamiento de las diferentes construcciones resultativas. Y la construcción descriptiva no muestra diferencia entre ninguno de los dos grupos, lo cual también es interesante y en realidad confirma un poco los datos anteriores. En términos generales, esto es como una nutshell, ¿no? Como una síntesis muy cortita de los datos. Pude advertir o podemos pensar un poco discutiendo estos datos que evidentemente la adquisición de estas construcciones no es homogénea. A mayor nivel de proficiencia mejora la comprensión de algunas resultativas, no así para la construcción descriptiva, y esta es procesada de la misma manera en ambas lenguas. Es decir, que construcciones como Martin arrived home tired o Martín llegó a casa cansado, que tiene una unión directa de constituyentes en inglés y en español, no muestra diferencia de proficiencia. Y a su vez, es mejor interpretada que estructuras como la resultativa de propiedad, Mary danced John tired, o Mary cansó a Juan bailando. O las construcciones de falso reflexivo, que son aún un poquito más complejas, Susie cried herself asleep, se quedó dormida llorando.
La comprensión de la construcción resultativa de trayecto, push the piano off the stage, o sacar el piano del escenario empujándolo, pareciera estar en un lugar intermedio que no se asemeja tanto al español, pero tampoco está es tan cercana, o no requiere necesariamente esta unión inversa de constituyentes como el resto de las resultativas. Y vemos un comportamiento agrupado. Las primeras dos por un lado, que son más fáciles de procesar, las segundas dos, propiedad y falso reflexivo, por otro, que presentan otro tipo de dificultad. A partir de esto, yo propongo una gradiente de adquisición en términos de distancia interlingüística, es decir, aquellas estructuras más cercanas al español son adquiridas en un estadio más básico, digamos, o menor de proficiencia, conforme aumenta la proficiencia, se van adquiriendo el resto de las estructuras. Esto supone, acá estamos, que bueno, como ya viene sabido, en la literatura esto está bastante estudiado, pero bueno, acá volvemos a confirmar un poco de lo que ya sabemos. Hablantes en específico ahora de inglés como lengua extranjera nativo de español recurren a las herramientas de su L1 en unas primeras instancias de adquisición del L2, y hay variaciones de la adquisición que también dependen de la semejanza que tienen estas estructuras con las propiedades de la estructura en la L1, ¿no? En la lengua materna. Vimos también que conforme aumenta la proficiencia, los aprendices internalizan las restricciones sintáctico-semánticas del inglés. Es decir, como hay una reestructuración, o es lo que planteo, de acuerdo a esta idea de reorganizar el modo de pensar para hablar en función de una L2. Y esto va a requerir un tiempo y una maduración en el conocimiento de esa lengua y esa lógica interna, ¿no? Pero no podemos obviar en ese proceso las propiedades de la L1. Ahí es donde me gusta, lo que me interesa llamar la atención. Esto supone algunas implicancias pedagógicas considerando el español como L1, que permitiría que en realidad es como dar los siguientes pasos, ¿no? Explorar estrategias de enseñanza explícita de este contraste inglés-español en el aula, en las clases de inglés como lengua extranjera, para hablantes nativos de español, ¿no? En el que tal vez podemos pensar que estructuras muy semejantes de la L2 con la L1 se pueden generar asociaciones explícitas, y aquellas estructuras que son más lejanas, tal vez diagramar estrategias de enseñanza o de aprendizaje que tengan que ver con adquirir estructuras gramaticalizadas en modo, tal vez como idioms, ¿no? Como estructuras formadas más complejas, más frases armadas, por decirlo de alguna manera. Estas son posibilidades de estrategias de enseñanza-aprendizaje todavía no exploradas, y bueno, el camino que queda. Así que eso le querías compartir un poquito, les agradezco el tiempo y bueno, estoy contenta si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. Muchas gracias, María Alejandra, por su presentación. De nada, muchas gracias a ustedes. Ahora tomaremos 15 minutos de break en el hall del KDH. Mariano Paye se encuentra presente. Bueno, en ese caso vamos a ir al break y después se va a retomar la exposición. Gracias, hasta luego. Entonces tenemos alfabetización académica, bilingüe, intercultural en español y aymara, un enfoque desde la investigación-acción. Expone Magíster Mariano Paye, candidato a doctor en lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en lingüística andina y educación por la Universidad Nacional del Altiplano, con segunda especialidad en educación intercultural bilingüe por la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, licenciado en lingüística por la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con además diplomado en lengua aymara, investigación, docencia universitaria y gestión pedagógica en educación superior. Puede comenzar. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la universidad por la aceptación para poder socializar la experiencia que he llevado personalmente en la Universidad Indígena Aymara Tupac Katari de Bolivia como docente de lengua originaria aymara. La experiencia que voy a socializar trata, digamos, los procesos de enseñanza, aprendizaje
y cómo podemos incorporar en los procesos académicos la lengua originaria aymara sin dejar de lado lo que es la lengua castellana. Pero, sin embargo, vamos a ir un poquito presentando y un poco vamos a ir ampliando la temática. Acá dice la alfabetización académica bilingüe intercultural, un enfoque desde la investigación-acción en español y aymara. El estudio analiza los resultados de alfabetización académica intercultural en español y aymara para optimizar la capacidad comunicativa de los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia en entornos universitarios bilingües. Disculpe, algo creo que está fallando, no puede cambiar de... Ahora sí. Ahora se ha cambiado diapositiva, perdón. ¿Ha cambiado diapositiva? Sí, todo bien. Ah, ya, muy bien. Entonces, en la segunda diapositiva tenemos lo siguiente. Desafíos actuales. Lo que se ha visto después de haber estado trabajando varios años en esta universidad, entonces, lo que he visto por desafío y propósito, lo siguiente. Desafíos actuales. Inestabilidad política educativa y falta de sistema articulatorio y limitan el impacto de la alfabetización académica bilingüe en América Latina. Esto quiere referirse que la alfabetización académica, que es un proceso de enseñanza, de escritura y la lectura, se ha avanzado en Europa y también en Estados Unidos. Lo que con esto quiero decir que en Bolivia todavía o en Latinoamérica todavía no se avanza lo que es la alfabetización académica. Sí ha avanzado en Argentina. Hay mucha experiencia de la autora Paula Carlino. Objetivo del estudio, desarrollar expresión oral, comprensión y lectura, producción escrita en L1 y L2, español aymara con los estudiantes de MBZ, integrando herramientas digitales y enfoques socioculturales. Perspectivas de alfabetización académica. En la perspectiva, de acuerdo a este autor, Daniel Casani, en la perspectiva lingüística, se enfoca en la estructura de la lingüística, gramática, sintaxis, léxico para una comunicación eficaz, viendo la lengua como un sistema de signos. En la psicolingüística, perdón, examina procesos cognitivos, memoria, atención, en la comprensión, producción del lenguaje, considerando el lenguaje como una habilidad innata. Sociocultural. El uso del lenguaje está determinado por normas sociales, culturales, siendo un marcador de identidad y herramienta para construir el conocimiento. Todo enfocado en lo que este autor muy conocido español, Daniel Casani. El bilingüismo y la IB en Bolivia. La educación intercultural bilingüe en Bolivia busca una educación inclusiva que valore y respete las lenguas y culturas indígenas, integrándolas en currículo escolar y educación superior. La adquisición de la lengua materna como L1 ocurre naturalmente, mientras que el aprendizaje de una segunda lengua, L2, se da en contextos formales. La UNESCO 1953. Aquí quiero remarcar que la UNESCO en 1953 ha recomendado que en todos los contextos se debe practicar y poner en valor la lectura-escritura
de la lengua materna de los educandos. Esto ya sea a nivel inicial, primaria, secundaria y universitaria. En este contexto quiero aclarar que la Universidad Indígena Aymara Tupac Katari, como su nombre lo dice, una universidad indígena, entonces los estudiantes son, digamos, de la cultura y lengua aymara procedentes de las comunidades rurales. Y ahí vemos que la lengua originaria es su lengua materna, pero también el sistema educativo ha implementado un sistema educativo castellanizante, pero ahí toma en cuenta que la lengua materna de los estudiantes es la lengua originaria aymara en este caso. La investigación-acción como metodología. Enfoque cíclico colaborativo. Identifica problemas, implementa mejoras y promueve el desarrollo profesional docente. Va dedicado a la reflexión de los docentes para que el proceso de la práctica docente mejore con lo que es la investigación-acción a partir de identificación de un problema y accionar la solución de ese problema, en este caso de la lectura-escritura. Expansión del conocimiento. Simultáneamente, soluciona problemas y aumenta la competencia de los participantes en un proceso cíclico y colaborativo. Comprensión contextual. Se basa en la investigación cualitativa para entender contextos sociales y culturales del aprendizaje, siempre tomando en cuenta que debemos tomar su contexto y su conocimiento previo de los estudiantes de la cultura aymara. Diagnóstico de estrategias pedagógicas. Diagnóstico inicial de 2020 a 2022. Se evaluaron habilidades de comunicación escrita en 150 estudiantes universitarios mediante escritura de autobiografías y otros tipos de texto. Se identificaron deficiencias graves en redacción de 30%, limitaciones en gramática y otros 70%. Brecha urbana rural. Estudiantes de área rural enfrentan desventajas significativas por falta de acceso a educación de calidad. Docentes especializados refleja una discriminación simbólica de acuerdo a este autor. Quiere decir que en Bolivia y en muchas partes de Latinoamérica, la educación rural está en desventaja en relación al sistema educativo en áreas urbanas, ya que en esos contextos los profesores son de especialidad y en los contextos rurales generalmente o en su mayoría no son de especializar. Por decir, comunicación, matemática, química, física, como se ha visto en el diagnóstico inicial, en la escritura, que hay dificultades en este proceso. Actitud negativa. La cultura del facilismo y el de último momento perpetúan malas prácticas con estudiantes reacios a la lectura y escritura. También presentan en este contexto estudiantes que no están habituados a los procesos normales de escritura y lectura. Y otros estudios enfatizan que el mayor porcentaje de estudiantes que han concluido la educación secundaria y no comprenden la lectura y la escritura. Estrategias mejora continua, rendimiento específicas, optimización de puntuación, ortografía, estructuras de prácticas y uso de conectores contextuales, revisiones personalizadas, atención a debilidades detectadas en el diagnóstico inicial para fortalecer competencias, prácticas regulares, fomento de lectura crítica y producción escrita para desarrollar análisis y expresión académica, retroalimentación individual,
individualizada ayuda a identificar y corregir errores, fortaleciendo la redacción académica en los estudiantes de MBZ. Generación de conocimiento científico bilingüe en medicina veterinaria y zootecnia. Integración de saberes, identificación de saberes previos locales de MBZ, integrándolos un proyecto de investigación. Desarrollo bilingüe, creación de conocimiento científico en español y en aymara para mejorar la comprensión y accesibilidad. Difusión y validación, resultados difundidos en talleres, encuentros comunitarios, evaluando su impacto en la formación y práctica profesional. Triangulación pedagógico-didáctica. Este modelo guía el aprendizaje integral de estudiantes en la generación de conocimientos científicos a través de la investigación-acción. Investigación aplicada, desarrollo de competencias investigativas abordando problemas reales, vale decir, temáticas de medicina veterinaria. Gestión de artículos científicos, generación de conocimientos y participación, fuentes confiables de herramientas digitales. En esta parte quiere decir que en este proceso de investigación se aplica la investigación-acción a partir, digamos, de fuentes primarios, fuentes confiables y no así, digamos, de la literatura, digamos, que no tiene, digamos, respaldo académico. Entonces, aquí como podemos ver en el triángulo, nosotros trabajamos lo que es la investigación aplicada y por otra parte la gestión y manejo de los artículos científicos. Entonces, y también ya la producción de los textos auténticos en medicina veterinaria. ¿Qué quiero decir con esto? En esta parte quiero decir de que nosotros producimos textos o hemos hecho producir textos a partir de los artículos científicos. Esto en la dimensión de que ellos deben integrar y conocer la bibliografía especializada de MBZ que solo puede ser descargada de los buscadores, digamos, o de los repositorios de los artículos científicos. Entonces, quiero decir ahí, enfatizar de que nosotros partimos de las fuentes primarias de los artículos científicos. Entonces, ahí la producción de texto va a ser más sólido para los estudiantes. Esta es una muestra, digamos, de la producción de los párrafos. Aquí dice primer tipo de párrafo bilingüe, aymara español, con idea principal al inicio. Así hemos identificado párrafos con idea principal al inicio, al final, al centro, en cuadrado y en paralelo. Y esta es una muestra de cómo se ha ido produciendo, digamos, aquí en la producción de texto se ha tomado la base, los artículos científicos, a partir de aquellos se han construido ideas principales y las ideas secundarias con datos cuantitativos, como se puede ver, y los datos cualitativos. Y esa es la forma de construir, digamos, los párrafos, ya que se tenía cuando nosotros hemos hecho el diagnóstico, hemos hecho escribir a los estudiantes, ellos escribían todo una lámina, una hoja, una carilla, de manera corrida y seguido, y no identificaban párrafos, no identificaban ideas primarias, secundarias. Entonces, nosotros hemos planteado esta investigación-acción para solucionar este problema. Y aquí podemos ver también en lengua originaria aymara, aquí está. Entonces, la idea principal es Talpalaco, idea secundaria número 1, Uñijawinaka, la idea secundaria número 2, Picatata, idea secundaria número 2, Cana, y idea secundaria número 3, Collaña. Disculpe, perdón. Su tiempo de ponencia era en total de 15 minutos y se acabó el tiempo. Por favor, si puede pasar a conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias.
Entonces, las conclusiones y recomendaciones es la co-creación de conocimiento. La investigación acción ha fomentado la colaboración y fortalecido y redacción académica, adaptando el currículo a las necesidades establecidas. Integración cultural y lingüística, enriqueciendo la formación profesional mediante la elaboración de textos significativos en español en Aymara. Impulso institucional. Se recomienda a las instituciones académicas impulsar la alfabetización universitaria, incluyendo la literacia digital y en todas las áreas. Importancia de lenguas originarias. Reafirma la inclusión de las lenguas indígenas en la alfabetización académica para una educación intercultural sostenida. Muchas gracias eh, por escuchar y muchas gracias por todo. Muchas gracias a usted. Por temas de tiempo vamos a pasar a la siguiente ponencia y la última. Disculpe, Samuel Cepeda se encuentra presente. Sí, buenas tardes. Hola, buenas. Aquí estoy. Muchas gracias. ¿Está listo para presentar ya su presentación? Sí, les pido un segundo, hago el cambio de pantalla. Ok, mientras voy a dar como el inicio a su exposición. Bueno, tenemos el diseño de una narrativa interactiva para la enseñanza del modelo de negocio de la industria cinematográfica. Expone Magíster Samuel Cepeda, magíster en Ciencia de la Administración, especialista en gerencia de proyectos y economista del desarrollo. Además de especialista en dirección y producción de cine, video y televisión, candidato a doctor en comunicaciones y narrativas y profesor asociado de tiempo completo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Cuando esté listo, comparte. Muchas gracias. Estoy encendiendo la cámara. Eh, eh, Les pido el favor me confirmen si ven la pantalla. Por el momento vemos solo su cámara. Listo. Ahí de pronto. Ahí se ve, súper. Perfecto, les agradezco mucho. Sí. Ya. Bien, entonces, como mencionó, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Samuel Cepeda y les vengo a hablar de un derivado de mi proyecto doctoral que se llama Diseño de una narrativa interactiva para la enseñanza de un modelo de negocios en la industria cinematográfica. Parto de un problema que es cómo la cinematografía, en el caso de Colombia, ha presentado desafíos, sobre todo asociados a cómo las productoras generan muy poca sostenibilidad, no tienen alternativas de financiación, visibilidad y no generan posicionamiento. La cosa es que como es un problema derivado en cierta o en gran medida digamos, de problemas asociados a cómo se está comunicando la estructura de negocios, de cómo nos expresamos al entender cuál es esa cultura del cine, alrededor de la industria del cine, se presenta precisamente ese problema. Entonces, en ese sentido, y me disculpo un poco por el ruido de fondo, como que llegó una delegación aquí como tal. Entonces, de ahí que nos surge, pues, o me surge una inquietud y es como si es posible potenciar la industria cinematográfica colombiana en sus operaciones de financiación, promoción y distribución. Entonces, de ahí partamos a, digamos, la delimitación inicial del problema, y es cómo se tiene que crear una narrativa que permita, obviamente, compartir los conocimientos del modelo de negocios, que sea una narrativa que se adapta a los nuevos medios y a los cambios tecnológicos. Entonces, ahí partimos entonces de cómo existe la necesidad de tener que esta narrativa tenga una capacidad interactiva con la audiencia, es decir, que permita que la audiencia de por sí genere distintas capacidades de actuar, de no solo de interactuar, sino también de iterar, de generar contenidos repetitivos que aumenten pues como la capacidad de aprehensión de los aprendizajes. Se busca también que facilite la interacción con contenidos teóricos y con categorías de análisis, es decir, que no se quede solamente pues como en un elemento de interacción, sino que realmente esa interacción esté vinculada a unos contenidos teóricos. Y a la vez motivar la gestión de las operaciones de negocios de la industria, es decir, que sea también un vínculo importante en ese lado. Parto entonces del objetivo principal, que es diseñar una narrativa interactiva que aporte estrategias que contribuyan a la optimización de las operaciones de negocios de la industria colombiana, y tomo como elementos o como referentes de creación
tres principales ejes referenciales, que son el aprendizaje y la motivación, desde autores como Selwyn, que nos habla un poco sobre las dificultades de adaptación de la tecnología en la educación, de cómo obviamente es una herramienta fundamental, pero a la vez presenta desafíos bastante significativos. Desde Hermund Rosa, precisamente de los fenómenos de desincronización de la educación y la tecnología, y precisamente los procesos económicos, de cómo es precisamente en este momento esa demanda creciente de esa desincronización. Es decir, si bien pues trabajamos en ambientes académicos donde la sincronía todavía sigue siendo fundamental, un ejemplo de eso lo tenemos acá y es como en ocasiones la desincronización y precisamente, o en este caso no, la no sincronía espacial o de la no congruencia o convergencia espacial también es un impedimento, pero precisamente la virtualización nos ayuda a eso. Entonces, la desincronía también nos habla entonces de precisamente un factor flexible que es necesario para esos procesos de aprendizaje y de cómo para promocionar mejor o digamos, infundir mejor o difuminar los conocimientos necesarios, se empieza a hacer esa demanda pues de elementos sincrónicos, asincrónicos, pero en el caso de la narrativa pues estamos hablando de algo asincrónico como tal. Tengo también desde referentes las industrias culturales y la cinematografía, precisamente desde Gonzalo Castellanos, se aborda sobre todo desde su perspectiva la relevancia de las instituciones y la legislación para el potencial de la industria, y de Anand Sri Rishi y Bull, que nos habla de la necesidad de innovación y desarrollo divergente de habilidades, es decir, que no, si bien ahorita o si bien tradicionalmente los conocimientos, lo que se conoce como los planes de aula o las cartas descriptivas, los contenidos temáticos de los cursos nos hablan de una especie de linealidad, precisamente ahorita estamos también tendiendo unos modelos rizomáticos, unos modelos donde precisamente haya una forma diferente y no lineal de abordar los conocimientos, sobre todo si hablamos de interacción. Y ahí que pasamos entonces a ese último eje, que sería las narrativas interactivas, o ese último referente de creación, que serían las narrativas interactivas, donde precisamente la audiencia puede convertirse en activos de la narrativa digital e impactarla, que nos habla pues de ello Handler Miller, que es precisamente la esencia de esto. Esta perspectiva de Handler Miller, sobre todo vinculada pues a lo que nos habla desde Mary Lou Ryan, perdón, desde la producción transmedia y de cómo cada medio cuenta su propia historia, ahí es donde empezamos a ver o donde se empieza a evidenciar la necesidad de que esa narrativa interactiva se adapte a lo que se conoce pues ya como un videojuego, o sea, la mutación natural que se dio, digamos, desde el proceso de narrativa, es que se genere precisamente un videojuego, que es lo que se generó, que obedece a todos los elementos que mencionamos, pero a la vez permite también el elemento de aprendizaje más a fondo. Para ello la adaptación se generó algo que se conoce como serious games o juegos serios, que precisamente son los que abarcan el elemento de aprendizaje y el elemento también interactivo con el componente lúdico necesario. Entonces, desde el modelo de análisis para la recopilación de la información y la construcción de las categorías, se utiliza un modelo de análisis prescriptivo cualitativo, que es muy poco frecuente, pero realmente se trata de analizar grandes volúmenes de datos, distintas ópticas, hacer mezclas, digamos, también con entrevistas a profundidad, y a la vez que se utiliza y sobre todo una etnografía de Internet que ayuda pues al soporte de la información, permite, digamos, esa confluencia. Si de pronto no les han cambiado las diapositivas, me comentan, por favor. Entonces, se generan planteamientos en este modelo pues, de análisis prescriptivo, planteamientos causa-efecto para conducir a resultados de interés. Se analizan, como mencioné, datos cualitativos y cuantitativos, y a su vez eso nos ayudó a delimitar las temáticas que serían incluidas en esta narrativa interactiva o ya videojuego formalmente como tal. Entonces, desde la categorización del proceso, pues entonces se parte desde el análisis prescriptivo con enfoque mixto, se utiliza como estrategia de investigación la etnografía de Internet, y la población o digamos la muestra pues como tal incluye videos, podcasts, artículos académicos y no académicos, portales institucionales, libros, las entrevistas ya se enfocan en expertos de la industria cinematográfica, espectadores y salas de cine comercial. Desde las técnicas de recolección ya se mencionó la etnografía de Internet, pero también se realizaron experimentos a pequeña escala, que no por, o sea, que pequeña escala es más una denominación de nombre, pero en realidad son experimentos pues que tienen su rigurosidad y su pertinencia. Hicimos experimentación con eye trackers, hicimos experimentación con face readers
y también experimentos con categorización comparativa de sitios web de Internet como tal, que se complementaron con la entrevista a expertos. Y la técnica de análisis es lo que se conoce como el modelo de base lógica, disculpa que lo tengo más presente como en inglés. Ese modelo de base lógica es el que nos permite entonces ya generar la adaptación de la narrativa, es decir, ya es el que a través del análisis de esas categorías que se van construyendo, se va haciendo la incorporación a la narrativa con algo que vamos a ver ahora, que es la matriz de convergencia. Entonces, la adaptación de la narrativa integra resultados de la exploración teórica con los requisitos de interacción en el entorno digital, es decir, ya nos va nosotros entonces hablando de cómo todo lo que se va explorando va vinculándose a unos elementos que se vuelven necesarios con esa narrativa de interacción o con el videojuego ya en este caso. También se evidencia entonces la necesidad de adaptar la matriz de convergencia teórico-narrativa a los componentes del documento de diseño de videojuegos. Para ello, entonces, se plasmó, se diseñó lo que se conoce como el prototipo, pues porque en este momento es un prototipo que esperamos que pueda ser lanzado el próximo año ya formalmente, la creación de un videojuego tipo RPG que plasma los contenidos de la narrativa interactiva. ¿Por qué un videojuego tipo RPG o de juego de rol o role-playing games? Porque nos permite precisamente hacer exploración de mundo, permite o facilita mucho los elementos de conversación, de interacción, de iteración, y al hacer estas convergencias vinculados a ese modelo rizomático que ahorita mencionaba, pues que menciona Edmund Rosa, eso nos da, digamos, una mayor capacidad de acción y precisamente ese elemento asincrónico en el que también la persona puede optar por estudiar o por abordar los contenidos a su momento o a su tiempo de una forma, digamos, muy adaptada a sus necesidades. En esta figura, como vemos, está pues cómo se desarrolla el proceso para la creación o cómo se desarrolló. Entonces partimos obviamente de un sistema categorial. A partir de ese sistema categorial se empieza a hacer una prospectiva, no prescripción aquí, sino prospectiva de la industria, de cuáles son los escenarios posibles para la industria y cuáles serían las recomendaciones para la adaptación. Esto empieza a converger entonces con la matriz de convergencia teórico-narrativa o teórico-lúdica en su momento, y se mezcla entonces con los elementos que se ven desde los referentes teóricos que mencionamos, de motivación y aprendizaje, desde la vinculación a los nuevos medios, disculpen por favor, desde el diseño rizomático y desde la interactividad. Una vez se mezclan los elementos en la matriz de convergencia teórico-narrativa, se empieza a hacer la adaptación al documento de diseño de juego, y en este documento de diseño de juego es donde entonces se hace el diseño de la experiencia, el diseño de los personajes, la historia, las mecánicas y los procesos interactivos, que mezclan entonces o que permiten que ya con mayor eficiencia ese diseño general del juego que facilita la creación del prototipo aumente los contenidos del sistema categorial, las recomendaciones, la perspectiva, para que el proceso de aprendizaje mantenga el elemento lúdico y mantenga a la vez el elemento teórico, conceptual y demás. Es un proceso que llega a una etapa cíclica, que es una revisión teórica, que genera lo que se conoce como feedback narrativo. Es decir, para expresar mejor, cuando llega el punto en el que se hacen las primeras esbozos o los primeros bosquejos de ese documento de diseño, lo que se hace es revisar si la teoría sí está completa, es decir, si no quedan pendientes, si no se está asumiendo que de pronto el usuario del producto, en este caso del RPG o del videojuego, está diciendo, estamos asumiendo que sabe algo, ¿no? Porque realmente no se puede, para, digamos, los videojuegos serios, en este caso, uno de los errores más comunes es asumir que se sabe. Así sean personas que tienen incluso experiencia en la industria, el lenguaje, los elementos comunicativos básicos no pueden partir simplemente de asumir. Tiene que tener una rigurosidad que le permita ir a niveles, pero precisamente también por su modelo rizomático y por su capacidad, o la capacidad que tienen los juegos RPG de mundo abierto, también facilita que si de pronto la persona sabe, ya tiene conocimiento, no tenga que asumir desde cero toda la información. O sea, que pueda llegar a elementos más avanzados de forma directa, repasar contenidos de forma más directa sin necesidad de hacer todo el trazado como tal. Hay por eso una línea principal, que es la línea de aprendizaje desde lo básico, pero también hay líneas o hay una ruta no lineal, por eso es que se habla aquí, pues aquí abajo del diseño rizomático versus arbóreo, porque también
lo rizomático permite eso, o sea, permite como, listo, si yo no quiero seguir la linealidad, también puedo hacer los aprendizajes y enfocarlos en lo que yo desee. De ahí, cuando se hacen las revisiones y ya se comprueba que la teoría fue adaptada de forma completa, se entra al diseño final de la narrativa interactiva. Entonces, aquí, digamos, tenemos un ejemplo del diseño interactivo. Lo que se hizo fue, en total, tomar 17 ciudades asociadas a la industria cinematográfica con algún elemento que la caracteriza como tal, o que caracteriza a esa ciudad. Puse dos ejemplos en este caso, que son la ciudad de Medellín, que es, digamos, en donde yo vivo como tal y donde se presenta pues un ecosistema cinematográfico interesante, y un municipio alejado en Colombia que se conoce como Pueblo Escondido, que es un municipio rural y que precisamente para el elemento, es un municipio, perdón, costero, que precisamente para el elemento de crecimiento y desarrollo industrial es muy buen punto de partida. Es decir, entonces se hacen los diseños de los espacios, se hacen los diseños de personajes y ambientes. Hay imágenes que de momento no puedo compartir, obviamente, pues por cuestiones de que no se ha lanzado formalmente el juego como tal, entonces pues, hay como unas restricciones, pero la idea es que para cada una de las ciudades elegidas se generan estos diseños. O sea, pues obviamente se incluyen, sí, les puedo pues comentar que se incluyeron ciudades como, pues está Hollywood, está Toronto, está Busan, está Hong Kong, está San Sebastián, está Guadalajara, está Buenos Aires. Entonces, y obviamente otras ciudades también complementarias de Colombia, para generar pues como un contexto mucho mayor. Entonces, a partir de todo esto, después de hacer los diseños ya de esas interfaces que se mencionaban acá, pues como tal del diseño de la experiencia, personajes, mecánicas y demás, entonces después de hacer ello, ya se empieza a consolidar, o se tiene también esa consolidación de la información en la matriz de convergencia teórico-narrativa. Entonces, lo que hace esta matriz, que es, digamos, la esencia también de la construcción, es que parte de hitos que vinculan la narración, digamos, en este caso la inscripción en un concurso de cortometrajes. Ese hito elemento de la trama los dividimos en primarios o secundarios. Los primarios son los que van en la línea principal, es la que nos dice cómo es que se genera ese desarrollo, cómo es que se genera el aprendizaje básico, y los secundarios son para sugerencias, para optimización y también para la generación de resultados negativos si se generan comportamientos que no son adecuados. Entonces, el secundario es más como una ruta, digamos, que complementa, pero que también puede decirle por aquí no es, y debe replantearse la estrategia a la hora de generar las producciones cinematográficas, o de promocionarlas, o de financiarlas, o distribuirlas. Entonces, aquí es donde vemos que el hito se complementa con el contenido de aprendizaje a desarrollar. En este caso, por ejemplo, los cortometrajes son una alternativa de iniciación a la cinematografía. Entonces, lo que hago es que cuando se genera esta convergencia, se empieza a describir en algo que se conoce, me disculpa si de pronto lo digo en inglés, el Flow Dependency Chart, o el flujo de dependencia, o la tabla del flujo de dependencia. Por eso es que las traducciones a veces son extrañas en ese caso. Pero lo que se hace es un modelo inverso, es decir, se tiene como primer punto a dónde llegaría el personaje. En este caso es simplemente una generación de un formulario de inscripción a un concurso, y después a partir de ahí se va hacia atrás y se hacen entonces las acciones que hacia atrás el personaje debería hacer para lograr esa inscripción. Lo mismo pasa, digamos, aquí en el segundo ejemplo. Obviamente la matriz incluye pues, muchísimos hitos, porque de eso se trata precisamente la vinculación también al diseño del documento de videojuegos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que para una misma actividad, que es entregar la cámara a Judith, en este caso, que estamos cubriendo las formas básicas de obtener equipos para la filmación, esta sería pues de nivel básico. Entonces, tenemos una primera, que es la compra de la cámara a través de la obtención de dinero. Tenemos una segunda forma, que es robar la cámara, que es, como les hablé, también hay elementos negativos. Precisamente por eso les hablaba de que hay una ruta también nociva, porque también se trata de denunciar cuáles son los comportamientos inadecuados que se presentan en este caso en un sector, que me parece importante también saberlo, y que obviamente van a tener unas repercusiones más adelante si la persona empieza a ser recurrente en la ruta negativa. Y tenemos también una alternativa viable, que lo que hace esta alternativa viable es precisamente mostrar cuál sería la ideal. Entonces, según la forma en la que se finalice cada reto, en este caso, se van dando puntos. Y esos puntos desbloquean, digamos, desbloquean contenidos dentro de un libro digital que se va visualizando y que el personaje va construyendo a medida que avanza,
pero también a medida que se tienen también puntos negativos, también va desde sanciones, desde anulación o desde finales negativos según el caso. Disculpe, ya Sí, terminó el tiempo de la ponencia, por si puede pasar a conclusiones, por favor. claro que sí. Ya entonces paso aquí a las conclusiones. Entonces, principales aportes del proyecto. Entonces, se evidencia la necesidad de generar más herramientas para los profesionales del sector. La narrativa interactiva permite repensar las estrategias orientadas a las operaciones de negocio de la industria cinematográfica. El impacto sobre la academia y las formas de enseñanza de la cinematografía se asocia a metodologías disruptivas y a las actividades de creación se vuelven entonces una alternativa pedagógica que facilita el aprendizaje. Los videojuegos serios, los contenidos gamificados y las narrativas interactivas se adaptan muy bien a la demanda que tienen las audiencias del mundo digital, y la interacción y la interacción son herramientas que brindan autonomía, permiten profundizar en conocimientos en los lugares donde hay falencias teóricas o prácticas, es decir, permite optimizar también ese proceso de aprendizaje. Les agradezco entonces mucho su atención y bueno, y quedo entonces pendiente. Súper, muchas gracias. A vos muchísimas gracias y a todos muchas gracias. Con esta ponencia damos el cierre al encuentro de Cognición y Lenguaje, Fronteras de la Expresión Humana. Igual agradecemos profundamente a todos los asistentes y los dejamos invitados para el próximo encuentro, que sería como similar a la fecha del próximo año. Y eso, damos cerradas las sesiones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por todo.